Estamos viendo es el de la herencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos haciendo un ejercicio en donde aplicamos la herencia, ¿sí? Bueno, en ese ejercicio tenemos una jerarquía de clases, clase padre de toda la jerarquía es línea, y luego hija rectángulo, hija de rectángulo, paralelepípedo. Bueno, ya tenemos por aquí la codificados parcialmente. Digo parcialmente porque le vamos a agregar cosas. Miren aquí, bueno, tenemos la clase línea. Aquí está la... Ah, pero aquí ya no le pusimos protected, ¿verdad? O no sé qué pasó, protected. Ya vimos el concepto de protected, ¿no? Pregunto, jóvenes, ¿ya vimos el concepto de protected? Digan sí o no, o quién sabe. De perdido digan quién sabe. Ya lo vimos. Ahí está. Es el nivel intermedio entre public y privado. ¿Y cuál es la característica principal de Protected? Que nos da acceso a las clases hijas de los atributos que estén como Protected, sin necesidad de un get o un set. Pero también le dan acceso a las clases del mismo paquete. Y eso lo vemos aquí en esta tabla, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer algunos cambios en la jerarquía de clases. Aquí vamos a, no sé por qué le dejé en public, bueno, línea, ahí está protected, y luego me voy a rectángulo, vas a ponerlo protected, y paralelepípedo, ¿sí? También lo vamos a poner protected. Sí, ya está. Muy bien, entonces, tenemos una aplicación ya con algunos ejemplos de prueba. Bueno, así rápidamente creamos un objeto raya. Es una línea en referencia de línea, pizarrón es rectángulo en referencia de rectángulo. Ahora sí va a ser muy importante que veamos qué tipo de objeto es y en qué referencia está. Solo puede estar en referencias de sus clases padres. Pero, por ejemplo, aquí rectángulo, bueno, es un rectángulo y está en una referencia de rectángulo. Caja también está en una referencia de paralelepípedo y es un paralelepípedo. Esto es lo que veníamos haciendo en todas las clases que habíamos creado anteriormente. Pero luego ya dijimos que podemos crear un objeto de una clase en una referencia de su padre. Línea es padre de rectángulo. Pantalla, a ver jóvenes, se oye mucha plática. Pantalla es un rectángulo, pero está en una referencia de línea, por lo tanto se comporta como una línea. Quiere decir que línea, más bien CPU, bueno, estoy en pantalla. Pantalla, aunque es un paralelepípedo, no, que es un rectángulo, ¿eh? Pero no tiene acceso bueno, al ancho. ¿Por qué? Porque está en una referencia de línea, nada más tiene un acceso a largo, ¿sí? Y así, ¿verdad? O sea, por ejemplo, línea, CPU es un paralelepípedo, pero como está en una referencia de línea, solo puede utilizar lo que tiene línea, se comporta como una línea, y así. Bueno, eso es lo que más o menos hasta donde vimos. En este caso, bote es un paralelepípedo, pero se comporta como un rectángulo. O sea que bote no tendría acceso al espesor, aunque sí lo tiene. O sea, sí tiene el espesor, pero no tiene acceso. Bueno, ok, vamos a agregarle algunos métodos, porque ahorita desde la aplicación no podría cambiar ningún atributo porque son protected. Bueno, en este momento sí podría, porque la clase donde está la aplicación está en el mismo paquete que todas las clases. Por lo tanto, sí tendría acceso directo a los atributos porque son protected. Pero ya otra aplicación no podría hacer ninguna modificación sobre los datos de los objetos, porque no tiene los métodos getSet. Bueno, vamos a agregarle los métodos getSet
Aquí estamos en línea. Se lo voy a... Aquí antes del toString. Vamos a agregarle con inserción de código getter y setter. Pues en este caso nada más tiene largo. Ya nos puso el get largo, set largo. Ahora vamos a hacer lo mismo en rectángulo. Rectángulo solo tiene el get largo y set largo, ya no es necesario porque lo va a heredar de línea. Entonces, nada más vamos a agregar el set ancho y get ancho. Entonces, aquí lo voy a agregar. Le diríamos que agregue el getter y setter de el ancho. Ya tenemos get ancho, set ancho. Y vamos a hacer lo mismo para el epípedo. Le vamos a agregar el set, el get y el set. Entonces aquí sería, insertamos código getter y setter del espesor. Si un paralelepípedo quiere modificar, por ejemplo, el largo, la dimensión del largo, pues lo hace a través del método setLargo y lo puede acceder porque lo hereda desde línea. Y pues es un método, es público. Bueno, ya tenemos ahí. Ahora, de esa manera, nosotros en la aplicación ya podríamos, por ejemplo, la caja es un paralelepípedo y se comporta como paralelepípedo. Caja punto, y aquí tenemos, hablando por ejemplo de los get, tenemos get largo, get espesor y get ancho, de los set lo mismo. En cambio, por ejemplo, CPU es un paralelepípedo pero está en una referencia de línea, no tendría acceso al get largo, perdón, al get ancho y al get espesor, porque está en una referencia de línea, nada más tiene acceso a lo que tiene línea, aunque sea un paralelepípedo. Bueno, entonces vamos a modificar las clases también acerca de los constructores. Los constructores no se heredan, así como los métodos que sí se heredan en los atributos, los constructores no se heredan, pero sí se pueden mandar llamar desde una clase hija un constructor de la clase padre, para aprovechar lo que ya hace la clase padre. Entonces, aquí en línea, pues no tengo que hacer nada con los constructores, pero si me voy al rectángulo, vean cómo, vamos a fijarnos en los constructores. El de default pone largo igual a 0 y el parametrizado pone largo igual al parámetro. Bueno, eso se está repitiendo en los constructores del rectángulo. Aquí pone largo igual a 0, esto ya lo sabe hacer la clase padre. Y largo es igual a lar, ya lo sabe hacer la clase padre. Ahorita, como son poquitos atributos, pues no se nota mucho digamos, el ahorro o la ventaja de la reutilización del código. Si fueran más, pues ya se apreciaría mejor. Ahorita nada más lo que estamos viendo es qué se puede hacer, el concepto, aunque la clase pues tenga muy poquitos elementos, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos evitar que este código que ya lo hace la línea, o sea, aquí está largo igual a 0, pues que ya no se haga aquí. Entonces lo quitamos y en su lugar vamos a mandar llamar el constructor de la clase línea, de su clase padre. Es con la palabra reservada super. Esa es su superclase. Super, y si lo hacemos de esta manera, aquí manda llamar al constructor de default. ¿Sí? De su clase padre. Que en este caso, ¿cuál es? Pues es línea. ¿Ok? Entonces, cuando se crea un rectángulo con este constructor, lo primero que va a hacer es mandar llamar el constructor de su clase padre, que es línea. El que no tiene parámetros va a ejecutar este constructor. Y aquí es donde le va a poner largo igual a 0. Bueno, hay una restricción para usar el super en el constructor. Fíjense, si yo cambio este ancho igual a 0, lo pongo acá arriba, aparentemente no debería haber ningún problema, pero sí lo hay. Porque es un requisito que cuando mandamos llamar un constructor de la clase padre del constructor de la clase hijo, tiene que ser la primera instrucción. Si no, me marca error.
¿Qué pasó? Pues pásenle. Van a llegar. Llegaron a la bendición, ¿no? Todavía queda un rato. Ok, entonces vamos a poner eso. Aquí lo voy a escribir aquí. El llamado al constructor de la clase padre debe ser la primera instrucción de este constructor. ¿Sí? Tiene que ser la primera. Si es la segunda o la tercera, me va a marcar error. Bueno, vamos a mandar llamar, de aquí vamos a mandar llamar el constructor de la clase padre porque ese constructor ya sabe hacer esto. Entonces, en lugar de eso, le vamos a decir super, pero aquí vamos a mandar llamar el constructor que recibe un parámetro, el de largo. Entonces aquí, cuando queremos un rectángulo con este constructor, va a mandar llamar el constructor de línea, el que recibe un parámetro, le va a mandar este mismo parámetro. No se tienen que llamar igual que los parámetros, ¿eh? Yo lo hago así pues para que sea uniforme. Bueno, y ahora nos vamos a paralelepípedo. Y también estas dos cosas ya las sabe hacer el constructor de la clase padre. En lugar de esto, le vamos a mandar llamar ese constructor. Super. Y aquí esto lo sabe hacer la clase, el constructor de la clase rectángulo. Vamos a quitarlo de aquí y le vamos a mandar llamar el largo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo que yo le mandara llamar ese. ¿Por qué me marca error si mando llamar así? Porque yo estoy intentando llamar un constructor de la clase rectángulo que nada más tenga un parámetro y no existe. Aquí en rectángulo hay dos constructores, el de default que no tiene parámetros y el parametrizado que tiene dos parámetros. Por lo tanto, si yo lo quiero mandar llamar de esta manera, pues me marca error porque dice que no encuentra este constructor. Bueno, es que aquí deben llevar largo y alto, ¿sí? Muy bien. Estamos reutilizando código que saben hacer los constructores de la clase padre, aunque sea poquito ahorita. Bueno, ¿en qué otro lugar podemos nosotros aprovechar lo que saben hacer las clases padres? Insisto, ahorita se ve que es bien poquito lo que aprovechamos o lo que no duplicamos. Bueno, porque la clase tiene muy poquitos elementos. Bueno, el toString, fíjense lo que pasa con el toString. El toString en la clase línea muestra el valor de largo con un texto y luego ya el valor del atributo. El de rectángulo hace, o sea, esto lo repite, esto lo sabe hacer la clase de línea y luego ya le agrega el ancho. Y el paralelepípedo, pues también esto que estoy señalando ya lo sabe hacer la clase de rectángulo. Por lo tanto, podemos aprovecharlo. Entonces, me voy a la clase rectángulo y le digo, el toString, ya no pongas esto porque eso lo sabe hacer el toString de la clase línea, que es la clase padre de rectángulo. Entonces aquí le diríamos que vamos a mandar a llamar de la clase super el método que se llama toString. ¿Así? Cuando mandemos llamar el toString de rectángulo, ahorita estamos en la clase rectángulo. Cuando mandemos llamar este toString o se mande llamar de alguna manera, va a mandar llamar el toString de super, que es línea. Y va a poner esto. Y ya le va a agregar ahora el ancho. Pero ya estamos aprovechando algo que sabe ser la clase padre. Para el epípedo, pues es lo mismo. Entre más avancemos hacia abajo en la jerarquía, pues el código que se puede aprovechar es también mayor, porque pues cada clase puede ir aportando algo. Aquí este toString, pues ya no tiene caso que ponga largo y ancho, porque eso lo sabe hacer el toString de rectángulo. Entonces aquí le pondríamos super.toString. Así. Pues el ancho tampoco. El super toString, como estamos en paralelepípedo, su clase padre rectángulo, este super toString sabe poner largo y ancho. Ya nada más estamos complementando con
espesor. Bueno, luego, el, fíjense, el área, bueno, el volumen. El volumen, este largo por ancho, también lo sabe hacer la clase rectángulo. Estamos en paralelepípedo. Su clase padre es rectángulo. Este largo por ancho viene siendo el área del rectángulo. Acá lo podemos ver. El área es largo por ancho. Entonces, acá en el volumen del paralelepípedo, en lugar de largo por ancho, le puedo decir super punto área. Entonces, cuando calculemos el volumen de un paralelepípedo, vamos a mandar llamar el área, pero no del paralelepípedo, sino del rectángulo. Entonces, super punto área va a venir a ejecutar esto, largo por ancho, y ya nada más lo multiplicamos por el espesor. Y ese largo por ancho también se repite aquí. Aquí está largo por ancho. Entonces, en lugar de esto también podemos poner super punto área. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a mandar llamar del objeto. A ver si se está entendiendo esto que estamos viendo, porque son más que código, más que sintaxis, es concepto. Yo quiero que un objeto de la clase paralelepípedo me muestre su área y su volumen. De los tres paralelepípedos que hay aquí, la caja, la pantalla, oh, hay cuatro, ¿eh? Ok, de estos cuatro, uno, no, son nada más tres, ¿no? Aquí está. Lo- los que sean paralelepípedos, que realmente en memoria sean paralelepípedos, pues es caja y luego es CPU y es el bot, ¿sí? Bueno, ¿cuál de los tres es al único que le puedo pedir en este momento el área y el volumen? ¿A cuál de los tres? ¿A la caja, al CPU o al bote? ¿A cuál de los tres es al único que le puedo pedir el área y el volumen? Bote es un rectángulo. Perdón, es un paralelepípedo, pero está en una referencia. Si le doy al bote punto, aquí tengo el área, pero no tengo el volumen. ¿Por qué? Pues porque está en una referencia de rectángulo. Y sí tiene el volumen, pero no lo puede ver. Entonces, si lo hago, por ejemplo, de CPU, CPU también es un paralelepípedo. El constructor me dice qué tipo de objeto es. La referencia, la clase me dice cómo se va a comportar. Entonces aquí le digo, a ver, CPU. CPU es un paralelepípedo, pero no tiene acceso ni a área ni a volumen. ¿Por qué? Porque está en una línea. Entonces, repito la pregunta. De la caja, del CPU y del bote, ¿cuál es el único que sí tiene área y volumen? Visible. Todo lo tiene, pero ¿cuál es el que lo tiene visible? Nada más la caja. Nada más la pura caja, ¿sí? Entonces, pues vamos a darle salida a eso, ¿no? A ver, le vamos a dar salida aquí al área y volumen de la caja. Área, caja, área punto, perdón, caja punto área, ¿verdad? Ahí está el área. Y el volumen. Volumen. Volumen caja. Bueno, entonces, caray, me quedaron acá. Volumen de la caja va a ser caja punto volumen. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a probar eso. Aquí está el área de la caja y el volumen de la caja. La caja tiene como valores 8, 12 y 4. Entonces, si multiplicamos 8 por 12 por 4, ¿cuánto nos da? Por favor.
8 por 12 por 4. Gracias. Aquí está, es el volumen. Bueno, podemos verificar también el área. Ahora, ¿cómo le haría yo? Le voy a dar salida a los tres objetos. Eh, a estos tres objetos, ¿sí? Bueno, mejor le voy a dar salida a a la pantalla. Es que estos tres primeros son como siempre hemos creado los objetos, entonces ya sabemos muy bien su comportamiento. Ahorita lo interesante es entender cómo se comportan los objetos cuando no están en su propia referencia. Pantalla, vamos a sacar pantalla, CPU y bote, ¿sí? Entonces vamos a decirle por aquí pantalla. Sabemos que aquí va a mandar llamar el toString. Y luego CPU y bote. Sería aquí CPU y bote. Fíjense, el toString de, por ejemplo, pantalla. Pantalla es un rectángulo, pero está en una referencia de línea. Esperamos que se comporte como una línea, ¿va? Y el toString de línea solo muestra largo. Bueno, luego, CPU es un paralelepípedo, ¿sí? Pero se va a comportar como línea. Y otra vez, el toString de línea nada más trae el puro largo. Y bote es un paralelepípedo, pero se va a comportar como rectángulo. Y rectángulo en su toString nada más trae largo y ancho. Vamos a ver qué sucede. Si se fijan, la pantalla es un rectángulo 150, o sea, a pesar de que está en una referencia de línea, el toString sí me está reportando el de rectángulo. O sea, eso como que contradice un poco lo que estamos diciendo. De, pues si pantalla está en una referencia de línea, debería comportarse como línea. Y el toString de línea nada más tiene largo. En cambio, fíjense cómo aparece largo y ancho. Y se refleja más en los paralelepípedos. CPU es un paralelepípedo, pero está en una referencia de línea. No tiene acceso al espesor, ni al volumen, ni al área. Pero ¿por qué el toString sí me lo da completito? El toString de línea nada más muestra largo. En cambio, como es un paralelepípedo, sí me está mostrando los tres. Es decir, el método toString se está mostrando o está ejecutándose como es realmente el objeto, no en qué referencia está. Bueno, ahorita nada más lo quiero dejar así planteado de para que no digan, es que como que no coincide lo que dice el profe. El profe dice que pantalla se tiene que comportar como línea y el toString de línea pues nada más trae largo. En cambio, el toString de pantalla sí me está mostrando como si fuera lo que es, un paralelepípedo. Luego vamos a ver por qué sucede esto. Bueno, aquí, fíjense, por ejemplo, en caso del área, aquí calculamos el área, el volumen. Aquí puede ocurrir un pequeño problema si en el paralelepípedo, a ver, esta área de quién está mandando llamar. Estamos en paralelepípedo. Esta área, ¿de qué clase la va a calcular? Es de super, o sea, la va a hacer de rectángulo. Y aquí también, esta área es de paralelepípedo y esta área es de rectángulo. Si yo aquí le quito el super, no va a haber problema. O sea, no va a haber problema de sintaxis. Claro que sí va a haber problema porque en lugar de ir a buscar el área del rectángulo, va a venir a buscar el área del paralelepípedo y eso no está bien. Pero a lo que me refiero es que no me marcaría error. Bueno, pero aquí sí debe decir super. Pero en cambio si lo hago, si le quito aquí sí nos vamos a meter en un problema. No de sintaxis, sino de ejecución. ¿Por qué? Porque estamos en paralelepípedo y el método área manda a llamar a ¿cuál área? Le quité el super. Cuando tenía super, mandaba a llamar el de rectángulo. Pero al quitar el super, ¿a cuál área está mandando llamar?
O sea, cuando le ponía super, este super área iba a su clase super, que es rectángulo, y calculaba este método, ¿sí? Pero si le quito el super, ahora, ¿cuál área va a calcular? La misma. Se está mandando llamar a sí misma, ¿sí? O sea, dice, para calcular el área, mandas calcular el área. Pero como no tiene super, entonces pues va a tratar de ejecutar este mismo. Y luego va a tratar de ejecutarlo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y nunca va a acabar. Y ahí está el error, la excepción que lanza. Cuando un método se manda a llamar a sí mismo, pues nunca va a terminar. Ahí ustedes luego van a ver un concepto que se llama eh, ahorita se me va el nombre, ahorita me acuerdo. Un concepto en donde sí se aplica algo como esto, de que sí es válido que una función se mande a llamar a sí misma. O sea, no es algo así que diga, no, eso nunca debe hacerse, ¿no? Sí, sí se puede. Recursividad se llama el tema. ¿Sí? Recursividad precisamente es que una función se resuelve a través de la misma función, pero debe llegar un punto en el que se salga, porque si no, nunca va a terminar. Y ocurre esto que nos está aquí pasando. Stack Overflow quiere decir que el stack de memoria, el lugar de memoria donde se van alojando los valores de las funciones, se llenó y ya se desbordó, porque nunca se deja de llamar. Entonces nada más hay que tener cuidado con estos detalles. Bueno, les regreso aquí a Super. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver algo relacionado con el método toString. Fíjense, si el método toString, aquí en la clase línea, línea es la clase padre de nuestra jerarquía. El línea clase padre es la principal y luego su hija es rectángulo y su hija de rectángulo es paralelepípedo. Bueno, cuando nosotros codificamos el área, pues no apareció aquí en línea. Apareció por primera vez en rectángulo. Aquí está el área. Dice que que lo podemos sobreescribir, ¿sí? Bueno, cuando nos fuimos a paralelepípedo, ya yo traté de explicar por qué es conveniente que se llame igual el método. Aunque uno calcule el área del rectángulo y el otro el paralelepípedo, luego vamos a ver por qué conviene que se llamen igual. Pero aquí me dice que ya es override porque ya lo hereda. O sea, la clase de paralelepípedo, el método área ya lo está heredando del método de la clase rectángulo. Entonces, el override apareció porque este método ya existía en la clase padre. La pregunta es, el toString apareció override desde la clase padre línea. Eso quiere decir, y lo hemos dicho, porque lo hereda, pero lo hereda ¿de quién? ¿Cuál es la clase padre de línea? Y ahí es donde vamos a ver la clase Object. La clase Object es la madre de todas las clases. ¿Sí? Por aquí lo tenía. Aquí, creo que está aquí. Ahí está, ¿sí? Todas las clases heredan de la clase Object. Cuando nosotros declaramos una clase, aunque no se lo digamos, automáticamente hereda de la clase Object. Aunque no le pongamos extend Object. Object es la madre de todas las clases de Java. Por eso, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver JTable y que sus celdas son de tipo object? Y yo les decía, no, no le vamos a cambiar porque eso nos va a dar oportunidad a repasar muchas cosas. Entonces, nuestras celdas de JTable todas son object. ¿Y cuál característica así bien padre tiene? Ah, pues que yo le puedo poner cualquier objeto en las celdas sin hacer ninguna conversión. Y ahorita ya podemos entender por qué. Porque como es la clase madre de todas las clases, y dijimos que nosotros podemos tener un objeto de una clase hija en una referencia de la clase padre. Yo puedo tener un rectángulo en una referencia de línea, y puedo tener un paralelepípedo en una referencia de rectángulo o una referencia de línea. Pero si object es la madre de todos, entonces yo puedo poner un objeto de cualquier clase en una referencia de object.
de cualquier clase. Por eso el set value add del JTable recibe cualquier objeto sin hacer ninguna conversión, porque es tipo object, ¿sí? Y ese tipo object, pues trae los métodos, trae el método toString y ya lo trae codificado. Por eso nosotros el método toString lo podemos mandar llamar sin haberlo codificado, porque al declarar una clase, si yo no recodifico el método toString, va a ejecutar como está codificado en object. Y en object, pues ya nos dimos cuenta qué código tiene el método toString. Me pone el nombre del paquete y el nombre y una dirección de memoria. Eso casi nunca nos sirve y por eso nosotros recodificamos el toString aquí. Pero la razón por la que el toString ya aparece para poderse modificar, es decir, con el override, es porque lo hereda de la clase object. Y como dice aquí, no es necesario ponerle class empleado extend object. Lo podemos poner, pero no es necesario, porque cualquier clase hereda de object. Ahora, ya hablando de una jerarquía como la que tenemos, pues la clase padre de la jerarquía viene siendo línea. No quiere decir que object sea padre de línea, de rectángulo y de paralelepípedo de manera directa, ¿no? En una jerarquía, la primera clase que pongamos, la clase base de la jerarquía, su clase padre es object. Y de manera indirecta, pues ya object es padre de todos. Yo puedo poner una línea en object, un rectángulo en object, un paralelepípedo en object. Cualquiera lo puedo poner en object. ¿Sí? Y aparte del método toString, pues trae algunos otros métodos. Por ejemplo, trae el método equals, que ese ya lo hemos usado. Lo hemos usado para comparar cadenas. ¿Y cuál es la lógica del método equals? Ah, bueno, pues esa la puso en la clase cadena, puso una lógica para comparar dos cadenas. Si yo quiero comparar dos empleados o ¿cómo dice acá? Si yo quiero comparar dos empleados, aquí me dice la clase object, yo te proporciono un método para que tú pongas la lógica para comparar dos empleados, porque pues no la vas a ver, ¿verdad? Acá yo ya decido, le puedo sobreescribir el método equals y ahí le pongo pues son iguales cuando tienen el mismo sueldo, por ejemplo. Yo ya defino el criterio mediante el cual dos objetos empleados son iguales, ¿sí? Bueno, entonces aquí para terminar, a ver, me voy a referir a este. Fíjense, ¿cómo le haría yo? Aquí tenemos el CPU, ¿sí? CPU, nosotros sabemos que solo tiene acceso al largo, al get largo, al set largo. Es decir, no tiene acceso al ancho ni al espesor, porque aunque es un paralelepípedo, está en una referencia de línea, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos para cambiarle, por ejemplo, el ancho y el espesor al mismo objeto? Si ahorita tenemos un objeto que se llama CPU, lo voy a poner por acá. Bueno, deje ponerlo, voy a poner más para acá. Y voy a poner el objeto CPU. CPU, según aquí el código, CPU es un paralelepípedo, o sea, tiene largo, ancho y espesor, pero como está en una referencia de línea, pues nada más se pueden ver ciertas cosas. Ok, entonces vamos a ponerlo por aquí, el CPU. A ver, lo pongo por aquí. Hasta ahí, ¿sí? Acá. Dejen ponerlo otra vez, porque no quedó bien. Digamos ahí. Entonces, este sería el objeto. Sabemos que el objeto internamente se conoce a sí mismo como dis. Este es el objeto dis. ¿Sí? Y tiene el largo, ancho y espesor. Voy aquí a poner los métodos get nada más. O los set, pues. Set largo y luego set ancho y set espesor.
así. Pero ahorita estamos con el CPU y el CPU es una referencia de línea. Entonces voy a poner aquí unas flechas. Ahorita estamos al revés. La referencia que estamos usando se llama CPU. ¿Sí? CPU, ¿en qué? El objeto es un paralelepípedo, porque así lo dice el constructor. Pero CPU es una referencia de qué? De línea, ¿no? Lo voy a poner aquí entre paréntesis, la referencia. Es una referencia de línea. Por lo tanto, solo tiene acceso al método. Estamos hablando ahorita nada más en concreto de los métodos set. Aplica para los métodos get. Al método set largo. ¿Sí? Y eso lo podemos checar aquí en el código. Le decimos cpu.set y nada más está set largo, pero es un paralelepípedo. ¿Cómo le haríamos para que este objeto, este mismo objeto, pudiéramos tener acceso al set ancho y al set espesor? Bueno, lo voy a poner ahora. Es el mismo objeto, no es otro objeto. Entonces, lo voy a poner en una referencia de rectángulo. ¿Sí? Entonces le voy a decir ahora, CPU rectángulo es igual al mismo CPU. No estoy creando un nuevo objeto, pero tengo que hacer aquí un cast. ¿Sí? Entonces, CPU rectángulo es el mismo objeto, pero como está en una referencia de rectángulo, ¿a qué tengo acceso? CPU rectángulo. Tengo acceso, hablando de los set, al set ancho y al set largo. ¿Sí? Porque ya está en una referencia de rectángulo. Bueno, y ahora quiero que ese mismo objeto esté en una referencia de paralelepípedo para poder tener acceso. O sea, ya ahorita lo que logramos fue esto. Ahora tenemos por aquí acceso a este mismo objeto, pero a través de la referencia CPU rectángulo, que está en una referencia de la clase rectángulo. ¿Sí? ¿Y a qué tiene acceso? Set largo, set ancho. ¿Sí? Pero insisto, es el mismo objeto. Bueno, ¿cómo le hacemos para tener acceso también al espesor? Es el mismo objeto, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a decir paralelepípedo, CPU paralelepípedo es igual a el mismo CPU o puede ser el CPU rectángulo. Y aquí ponemos un cast. ¿Sí? CPU rec y CPU par es el mismo objeto, pero en diferentes referencias. Entonces ahora sí, ya el CPU par, aquí ya tenemos acceso al ancho, largo y espesor. Entonces para complementar acá, pues tenemos que la referencia, vamos a ponerle aquí una flecha, la referencia que se llama CPU par, que es de la clase ¿cuál? Paralelepípedo, ¿sí? Esa tiene acceso a es set largo, set ancho, set espesor. ¿Sí? Es el mismo objeto visto de tres maneras diferentes. El objeto en sí es un paralelepípedo, siempre ha sido un paralelepípedo.
Nada más que CPU lo veía como línea, CPU rec lo ve como rectángulo y CPU par sí lo ve como paralelepípedo. ¿Sí? De todos modos, o sea, aunque sea así, miren, ya por último vamos a darle salida. Bueno, le voy a dar salida a, a los tres, ¿sí? A CPU, o sea, los tres. Lo voy a decir aquí. Aquí va a decir CPU y luego CPU eh, rectángulo y acá CPU par. Y aquí le voy a decir, bueno, CPU rectángulo, es el mismo objeto. ¿Qué esperamos que salga? Es el mismo objeto, pero visto con tres referencias diferentes, como que tres visores, tres observadores, ¿sí? Pero, sin embargo, el toString, no importa en qué referencia esté, el toString sale completo, siempre. Ahí está, largo, ancho, o sea, aunque CPU esté en una referencia de línea, el toString sale completito, como si fuera como lo que es. O sea, el toString siempre me va a reportar cómo es el objeto. Les digo, ahorita como que parece contradictorio o no da con lo que habíamos dicho de que, ok, si CPU está en una referencia de línea, pues el toString nada más debería ser lo que está en el código de la línea, que es nada más mostrar el puro largo. Pues no, muestra todo. ¿Y eso es gracias a qué? Pues a otro concepto que vamos a ver después. ¿Sí? Ahorita nada más lo dejamos ahí planteado. Bueno, la idea es hacer una